Gracias, si está listo, adelante, por favor. Listos para arrancar como siempre. Bueno, pues vamos a iniciar esta nueva clase, nuestra quinta clase, si más no me falla la memoria. Sí, Karina, la quinta, ¿verdad? Nuestra quinta clase que nosotros tenemos en Derecho. Vamos a terminar de ver el tema que vimos nosotros la clase pasada. Bienvenidos, bienvenidas todos, por supuesto. Tenemos una tarde muy soleada en la Ciudad de México, afortunadamente. Tenemos ya mejor clima, lo cual a mí me da mucho gusto. Bueno, pues vamos a continuar con el tema con el que nos quedamos la clase anterior, con el tema de la recepción de documentos ante una notaría pública. Vamos a terminar de ver el tema de derecho notarial y vamos a migrar al derecho registral, que es el siguiente tema que nosotros pues tenemos pendiente el día de hoy. En cuanto a la recepción de documentos ante una notaría pública, bueno, habíamos comentado que lo primero que tenemos nosotros que recepcionarle al notario, como ya muchos saben, para recordar, pues es obviamente el título de propiedad. Ahí dice escritura pública. Habíamos comentado la diferencia entre escritura pública y testimonio. Y testimonio notarial, bueno, propiamente este es un testimonio notarial, título de propiedad que integra, vamos a decirlo así, integra pues lo que acredita la propiedad del inmueble. Habíamos comentado que es un instrumento de congruencia y que a final de cuentas tendríamos nosotros que verificar la autenticidad de dicho documento a través de los medios de corroborar o de reverificar si es auténtico o no, ya sea comunicándonos con la notaría que lo expidió, o bien simplemente yendo al registro público de la propiedad, solicitando un certificado de libertad de gravámenes y una constancia de folio. Pero bueno, son datos, es información que más adelante en el transcurso de esta clase voy a exponer. Al final de cuentas, siempre lo he dicho, soy muy contundente en ese sentido, siempre hay que tener certidumbre, hay que tener certeza por nosotros mismos. Por otro lado, tenemos la boleta predial. Vamos a cambiar diapositiva. Ahí lo tenemos. Claro, pues porque forma parte también de los documentos que hay que hacerle llegar al notario cuando estamos celebrando una operación de compraventa, boleta predial, la última pagada. Yo me acuerdo cuando trabajaba en notaría pública, yo siempre les pedía solamente la última pagada. Algunos notarios piden pues, prácticamente todo, ¿no? Piden de los 5 años para atrás. Recuerden que la obligación fiscal vence en 5 años. Bueno, pues piden de 5 años para atrás. A final de cuentas, se tiene que acreditar los pagos de 5 años hacia atrás. Yo me acuerdo que solamente pedía la última, con la intención de no empapelarme demasiado y no saturar el expediente. Siempre solicitaba una constancia de no adeudo de predial y una constancia de no adeudo de agua, y ahí me daba cuenta. El día de la firma, al final, solicitaba toda la documentación completa. Bueno, algunos abogados de notaría pues dicen, no, queremos de 5 años para atrás las boletas prediales. Bueno, pues adelante. De cualquier manera, el día de la firma o de manera anticipada, se tiene que hacer llegar. Recibos de pago de agua, ahí lo dice, pues claro, obviamente también son contribuciones, es una contribución, es un derecho que se tiene que liquidar y en consecuencia también vence en 5 años. Acta de matrimonio del vendedor, si el vendedor estuviera casado, ya sea por separación de bienes, ya sea por sociedad conyugal, no importa el régimen patrimonial bajo el cual se encuentre casado esta persona, tenemos nosotros que solicitarle el acta de matrimonio del vendedor. Hay 2 estados civiles, o eres soltero o estás casado. Es que soy viudo, bueno, soltero por viudez. Bueno, es que estoy divorciada, bueno, soltera por divorcio, pero eres soltera a final de cuentas. Bueno, el caso del matrimonio, si están casados, pues entonces tienen que acreditar si es bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes. Por cierto, ahí en la diapositiva nos dice una definición de matrimonio. Yo recuerdo, y ya tiene varios ayeres, me acuerdo hace poco más de 20 años, o más, yo diría más tiempo, más de 20 años, pero todavía me tocó estudiarlo, cuando decían que la ley decía que la finalidad del matrimonio era procrear hijos, era la unión entre hombre y mujer con la intención, con la finalidad de procrear. Bueno, actualmente ya tenemos nosotros legislaciones progresistas, legislaciones que se ajustan a las condiciones sociales y culturales que tenemos en día,
Y checa la definición que tenemos hoy en día de matrimonio. Es la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida y se procura el respeto. Esto significa que la finalidad del matrimonio actualmente es la procuración del respeto y algunas legislaciones dice y la solidaridad mutua. No estoy diciendo que lo anterior abiertamente haya sido malo, simplemente correspondía a un contexto histórico, algún contexto diferente al que tenemos ahora. Por cierto, desde mi punto de vista, estas reformas, estas adecuaciones a la ley, yo las aplaudo y yo las veo con muy, muy buenos ojos. Me parece progresista y me parece necesaria. Identificaciones. Identificaciones, claro, la del INE, pasaporte, cédula, cartilla, esta última por los cinco últimos años, obviamente que tenga 5 años, perdón, por lo menos de vigencia en el tema de la cartilla, porque al final de cuentas esa se adquiere cuando se tienen 18 años. Datos adicionales, bueno, datos generales de los contratantes, poder en su caso, si es que por ahí tienes algún poder, avalúo si se tiene, carta de no adeudo, bueno, pues, si tienes ese documento adelante, por concepto de mantenimiento, si se trata de un condominio. Aquí sí les quiero comentar, y esto lo digo en todos los foros donde tengo la oportunidad de hacerlo, constantemente se olvida la carta de no adeudo por concepto de mantenimiento. Eso es bien común. Eso es bien frecuente. Simplemente al notario no se lo presentan y el notario después lo tiene que estar solicitando. De acuerdo al artículo 60 de la Ley de Propiedad en Condominio para la Ciudad de México y equivalentes a todos los estados de la República, es necesario que para la transmisión de propiedad de un inmueble afecto a régimen condominal se tienen que presentar 2 cosas. El reglamento condominal, 1, y 2, se necesita presentar pues la carta de no adeudo o constancia de no adeudo que el administrador tiene que expedir, en este caso al vendedor, acreditando que no se tiene adeudo alguno de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias o del fondo de reserva del condominio, que son los conceptos bajo los cuales funcionan un poco más o menos todos los regímenes condominales que nosotros tenemos en México. Pero siempre hay que solicitarla, siempre hay que estar al pendiente de entregarla si se encuentra afecta al régimen condominal el inmueble en el que se trata. Documentación de apoyo, bueno, si este existe. Bueno, alineamiento y número oficial, por supuesto. Si es que nosotros lo tenemos, licencia de subdivisión. Bueno, si se trata de una licencia de subdivisión que nosotros quisiéramos también gestionar, es el momento idóneo justamente para hacerlo. Ahora sí, como diría un notario amigo mío siempre lo dice, lo que podamos gestionar, regularizar, adecuar de manera anticipada, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya estamos transmitiendo la propiedad. Si ya vamos a transmitir la propiedad y se tienen que regularizar, por ejemplo, construcciones, pues es el momento de hacerlo. Entonces, si hay regularizaciones pendientes, es ahorita el momento de efectuarlo y es donde nosotros tendríamos que presentar esta documentación de apoyo si es que es necesaria, si es que existe. Carta de instrucción del banco. Bueno, si tenemos una cancelación de hipoteca pendiente, cosa, obviamente, que contemos con la anuencia del acreedor para cancelar esa hipoteca. El notario no cancela nada. Quien cancela la hipoteca en realidad son los acreedores a través de la fe pública, de la potestad de la fe pública de un notario. Comprobantes fiscales para exentar el impuesto de la renta, ya los tenemos, ya los conocemos todos, ya no los vuelvo a repetir para no ocupar tiempo valioso de la clase. Recibos de luz, teléfono, banco, casas comerciales, por supuesto, también esa correspondencia puede servir. El INE, recuerden, 6 meses para atrás, el último y 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque es tu domicilio. Profesor, se llega a escuchar un poquito de eco, perdóneme la interrupción. Ay, qué bueno que me dices, Karina, qué bueno que me interrumpes. ¿Ahí se escucha mejor? 1, 2, 3 probando, ¿se escucha Sí, mejor? se escucha mucho mejor, gracias. Mil disculpas. Les comento, ahorita estoy en mi domicilio, estoy en mi casa, y esta computadora la tengo en casa, y una disculpa para todos, olvido que el micrófono está en la parte de abajo y pongo los ojos encima. Eso es todo. Pero vamos a continuar. Lick, yo tengo una pregunta respecto a lo que acabas de mencionar, la carta de no adeudo en el caso del régimen de propiedad en condominio. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el que está vendiendo no le dan la carta de no adeudo porque tiene cuotas atrasadas y tiene cuotas atrasadas, entonces le dicen al vendedor que se le va a extinguir la copropiedad
por acuerdo de asamblea de la sociedad, ¿cómo se llama? De la asociación civil, que es la que conforma los colonos y eso. Al comprador se le informa que pues el señor perdió la copropiedad porque tiene un adeudo muy grande. Entonces, lo que me dice el administrador de este condominio es que puede el comprador comprar, obviamente así, pero que no va a tener la copropiedad. Pues esto es posible, porque la escritura ya viene. No, así abiertamente no. Si una persona no paga las cuotas ordinarias, extraordinarias o del fondo de reserva, entonces significa que no puede transmitir la propiedad. Sencillamente no puede. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, es un caso que tuvimos en Acapulco muy crónico, donde se debían 250,000 pesos en cuotas de mantenimiento, de a 9,000 pesos de la cuota, pues se fue hasta 250, 260 más moratorios? ¿Qué sucede? Que ya la asamblea de condóminos puede tomar medidas legales respecto del propietario de ese inmueble, de esa persona morosa. Tenemos que recordar que estos adeudos no versan estricta de manera directa sobre el dueño, sino va sobre la propiedad. No importa quién sea el dueño, va sobre la propiedad. Entonces, si no me pagas, pues entonces ya tomaremos medidas legales, incluso judicialmente, para ver si nos podemos cobrar con el inmueble, que es el que tiene el adeudo, y sobre la junta de condóminos. Pero eso es otro tema. En ese tema no hablamos propiamente, Nadia, de una copropiedad. Simplemente, bueno, hablamos de copropiedad por lo que toca a las áreas comunes, por lo que toca a lo que todo nos corresponde en área común. ¿Se dejó de escuchar? Disculpen, no soy yo. Sí, me parece que se trabó un poquito su internet. Vamos a darle unos minutitos, por favor. Ya, gracias. Listo. Listo, continuamos. Un segundo más. Ya vamos. Derecho registral, derecho. Ahí está. Ahí estamos ya. Te estaba comentando, disculpa Nadia, te estaba comentando que pues, eso no es posible, porque a final de cuentas, pues todas las áreas comunes las tiene que utilizar necesariamente, ¿no? Los pasillos, los accesos, los derechos anexos que le corresponden, que están en las áreas comunes, también tendría que ser de uso necesario, inevitable, del propietario de esa unidad privativa. En consecuencia, así como tú me comentas, esa situación yo la considero inviable como te la están presentando por las razones que te estoy diciendo. Bueno, vamos a continuar. Los comprobantes fiscales para exentar, ya lo comentamos. Recuerden que puede ser entre ascendientes, descendientes, no importa, no necesariamente tiene que ser sobre el titular, sobre el propietario, quien va a vender el inmueble. Puede ser también un comprobante fiscal, como lo dice la miscelánea, a nombre de sus hijos, a nombre de sus padres, o incluso a nombre de su cónyuge. Importancia de la revisión, dice el texto. Bueno, hay que confirmar la existencia de todos los documentos, que estén en orden y que no exista ningún impedimento legal. Las operaciones pueden ser nulas por muchas razones. A final de cuentas, se trata de evitar un problema posterior. Por eso la importancia de no confiarnos y de estar revisando nosotros de manera puntual, pues esta documentación, que a final de cuentas algunos llegan a decir, pues el filtro es el notario, ¿no? El filtro es el especialista en derecho, el gran conocedor que son las notarías. El primer filtro no son ellos, el primer filtro somos nosotros, porque a final de cuentas somos los que damos el banderazo, damos la luz verde, si se firma el contrato promesa de compraventa o no se firma nada. Eso depende de la responsabilidad que nosotros tengamos en cuanto a la puntual revisión de la documentación de apoyo y la autenticidad del título de propiedad, y cómo verifiquemos la constancia de folio y el certificado de libertad de gravámenes en el registro público de la propiedad. ¿Pero qué del registro público de la propiedad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver rápidamente, y cuando digo rápidamente lo digo en serio, vamos a ver rápidamente la estructura de una escritura
notarial. Esta exposición es un poquito parecida a lo que viene siendo el taller que nosotros también llevamos de elaboración de contratos. Sin embargo, en este caso lo vamos a ver de manera muy tangencial. En cuanto a las partes, tenemos que estar familiarizados de la manera como está hecha la escritura, la manera como está armada, como está estructurada. No nos vamos a meter muy al fondo, porque, bueno, no es el caso, no es el sentido de esta exposición, pero sí conocer cuál es la estructura de esta clase de documentos. Empezamos con el proemio. El proemio dice el texto: identifica el notario, el libro y número de escritura, identifica las partes, identifica los contratantes, con qué carácter comparecen y el tipo de acto a celebrar. ¿Cuál es el objeto del proemio de una escritura pública? Identificar. ¿Quién comparece? ¿Quién es el notario? ¿Con qué carácter van a comparecer? ¿O cómo serán mencionados posteriormente? Esto lo que hace es aperturar, en pocas palabras, dar a entender cuál es la situación jurídica de la escritura que nosotros vamos a firmar. Declaraciones. Bueno, regularmente las escrituras públicas no las contienen, comúnmente no hay. En alguna de las partes declaran conducirse con verdad o ser legítimo propietario o su intención de contratar de buena fe, o declarar que están conformes si no se presenta algún documento. Incluso alguien me ha comentado pues, que estar conforme si no se presenta algún documento es posible. Claro, siempre y cuando deslinden de toda responsabilidad al notario. Hay veces que se firman operaciones de compraventa sin la vigencia del aviso preventivo del certificado de libertad de gravámenes, siempre y cuando deslinden al notario de esa responsabilidad. Situaciones que yo abiertamente pues no recomiendo. Recuerdo que en tiempos donde trabajaba en notaría jamás hacía, pues consciente de los peligros, de los riesgos que pueden llegar a asumir los contratantes. Aunque me dijeran, no, abogado, sí, no hay ningún problema, es un tema de confianza, no pasa nada. No, existe un tema de riesgo, sobre todo para el comprador, y en consecuencia, pues mejor esperamos 5 días más, ¿no? O esperamos 3, 4 días más y suficiente para poder firmar con mayor tranquilidad. En cuanto al tema de los antecedentes, que es otra parte que forma la estructura, vamos a decirlo, de la escritura pública, sí es un resumen de la exposición de toda la documentación de apoyo. La documentación de apoyo que el notario en su momento va a recabar y la documentación de apoyo que en su momento nosotros le presentamos. En alguna de las, la documentación de apoyo puede constar en certificados, constancia, valor catastral, el avalúo, por ejemplo, el acta de matrimonio, reglamento condominal. En otras palabras, los antecedentes integran el historial de la propiedad, título anterior, obviamente, con medidas y colindancias. Pues obviamente toda la historia, todo el antecedente, todo lo que viene atrás es lo que le da substancia, le da fundamento a la ejecución de la escritura que nosotros estamos intermediando. A final de cuentas, la historia, insisto, da sustento, legitima la operación en función de información verídica, que también está integrada en el documento. Justamente por eso, los antecedentes. Las cláusulas, ¿qué razón tienen de ser? Pues en función de los antecedentes que también están integrados en la escritura. Vamos a cambiar de diapositiva. Y vamos a presentar otra que tengo por acá. Ok. Ahí lo tenemos. Posteriormente siguen las cláusulas, tenemos en diapositiva las cláusulas, a lo que nosotros conocemos como cláusulas obligacionales. La primera, que siempre figura de ellas, pues viene siendo el objeto, el porqué, la razón de ser del contrato. Esto nosotros lo vamos a encontrar prácticamente en todos los contratos, sea de compraventa, de arrendamiento, de comodato, de permuta, de donación. Siempre la primera es de qué se trata, cuál es el objeto, cuál es la finalidad. Transmite la propiedad en el caso de la compraventa, así es. Precio, bueno, pues el monto y formas de pago. ¿Cómo me vas a pagar? ¿De contado? ¿Me pagas a crédito? Que se transmite, por supuesto, libre de todo gravamen
elemento fundamental en esta clase de operaciones, que se transmite libre de todo gravamen, libre de toda carga fiscal o de contribución. Siguiente cláusula que regularmente vamos a encontrar nosotros en las escrituras públicas es el saneamiento en caso de evicción. Esta es interesante porque no necesariamente la tienen que poner. El notario siempre la pone, aunque no es estrictamente indispensable, porque es esa clase de derechos que nunca se extinguen. El derecho de la evicción, el saneamiento en caso de evicción, que le responde el vendedor al comprador en caso de evicción, pues no es estrictamente indispensable porque esos derechos no se extinguen porque los pongas en la escritura o no los pongas. Porque pongas la clausulita o no la pongas, eso no significa de ninguna manera que el derecho esté o no esté bajo esa razón. Existe por el simple hecho que sea una compra-venta y por el simple hecho de pactarla. Uso, destino del inmueble según certificado de zonificación. Certificado de zonificación, ese lo solicita el señor notario y ese pues tiene un lugar importante porque es el que te dice cuál es el uso autorizado que puede llegar a tener el inmueble. Sea uso habitacional, uso comercial, uso industrial o incluso que puede llegar a ser mixto. El pago de los impuestos y a quién le corresponde cada contribución. Bueno, obviamente el aspecto fiscal es un aspecto fundamental de todas las escrituras. Todas las operaciones de compraventa están sujetas a un régimen fiscal y en consecuencia ese clausulado en ese sentido también es evidente encontrarlo. Estamos haciendo un muy breve resumen acerca de cuáles son las partes, cuáles son los elementos que comprende una escritura pública y la manera ordenada como van integrados. Cláusula común, pues siempre nosotros vamos ahí a encontrar cláusulas comunes, ¿no? Cláusula común, bueno, sometimiento a las leyes y tribunales de la ciudad. Esta cláusula común es una cláusula muy importante. Se llaman cláusula compromisoria, por cierto, los civilistas, porque es la que nos somete, nos ubica bajo qué legislación nosotros vamos a actuar en caso de controversia o bien ante cuáles tribunales nosotros vamos a tener que asistir en caso de que haya controversia. Regularmente es el lugar donde se ubica la propiedad, aunque no necesariamente, depende de las necesidades concretas del caso. El 98% de las operaciones, pues sí, es en el lugar, en la misma plaza, donde está la propiedad, a final de cuentas, aunque no necesariamente. Por eso la cláusula compromisoria, la del compromiso, en el caso del sometimiento de leyes y tribunales, pues ya nos dirá dónde lo podemos acordar. Por otro lado, tenemos el tema de la personalidad. El tema de la personalidad es importante, la capacidad de representación en la compraventa. A final de cuentas son las facultades legales de quien comparece, ya sea que comparezcas con un poder, ya sea que comparezcas con un acta constitutiva, como presidente de consejo, o como administrador único, o con un acta de asamblea, que donde también ahí se pueden consignar tus facultades. Evidentemente, la personalidad, tratándose de transmisiones de propiedad entre personas morales o persona moral a persona física o viceversa, pues es evidente que se tiene que acreditar. Dicen que las personas morales es una ficción jurídica. Bueno, las personas morales son entes sujetos de derechos y obligaciones por la que a mí respecta, y en consecuencia tiene que haber una persona física que lo represente y que firme en representación de la misma. Esas facultades, esas capacidades tienen que estar también acreditadas. Los notarios, muchos, simplemente razonan, verifican y se acabó. Otros, digamos que se van por la sencilla y transcriben literalmente todo el documento, todo el poder o todo o el acta de asamblea, y ahí está puesto, ¿no? Yo no hacía eso. Yo prefería hacer el trabajo de abstracción, el trabajo de razonamiento, únicamente transcribiendo lo conducente indispensable con la manera de eficientar una lectura fluida en la escritura. No meter exactamente todo, ¿no? Datos generales, dice el texto de la diapositiva, datos generales de los contratantes, nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil,
el domicilio actual, etcétera. Bueno, los datos generales de los comparecientes siempre ha sido un elemento importante porque identifican a plenitud, identifican a ultranza, vamos a decirlo así, pues quiénes son las personas que están involucradas en la operación. Así no tenemos el riesgo de que exista algún homónimo en cuanto al nombre de la persona, ya cuando nosotros tenemos, pues que fíjate que nació en tal lugar, tiene una fecha de nacimiento, se dedica a tal cosa, etcétera, identifica a plenitud justamente a las personas sin posibilidad de error, más aún cuando tienen que presentar su RFC, más aún cuando presentan su CURP. Finalmente, tenemos el tema de los apéndices, dice el texto. Bueno, es una documentación de apoyo de la escritura. A final de cuentas, al apéndice se va el certificado de libertad de gravames, la constancia de folio, constancias de no adeudo, constancias de no adeudo de predial, de agua, el acta de matrimonio, el avalúo, y anexas que pudiera llegar a ver como documentación de apoyo. Toda la documentación de apoyo, recuerden, se va al protocolo de la notaría. No solamente la escritura es el protocolo. El protocolo se divide en dos. En las escrituras públicas que quedan consignadas en libros y en mismos libros, bueno, en otros libros, quedan consignadas justamente la documentación de apoyo que forman los apéndices. Documentación indispensable, porque sin apéndices, sin documentación de apoyo que le dé validez, sustancia a la escritura, simplemente las notarías no pudiéramos trabajar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta este momento? Todo muy claro. Todo muy claro, perfecto. Claro, muchas gracias. Ok. Un segundo, por favor, para presentar la siguiente lámina. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, Hola, buenas tardes. de las dudas que nos surgieron en el chat, las contestaría después porque ya sería otro tema. Vamos contestándolas de una vez con todo gusto. Gracias. Claro que sí. Es más, vamos a, Michelle, con todo gusto, por audio, si gustas hacer la fórmula de la pregunta. Ah, bien. Bueno, yo pregunté si en el caso de cónyuge, para el caso de comprobantes fiscales en concreto, para el tema del ISR, el presentarlos a nombre del cónyuge, ¿hay que presentar acta de matrimonio o con concubinato? Vamos a ver, tenemos nosotros un concubinato. Uh-huh. Si es para efecto del pago de impuesto sobre la renta, bueno, pues obviamente con el acta de matrimonial. Y si es el concubinato se asemeja a la separación de bienes. Y en consecuencia, el concubino, concubinaria, no tendría que participar de la operación de compraventa a menos que habláramos de una copropiedad. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Entonces no nos sirve para efectos de exentar el impuesto. Es separación de bienes. Es separación de bienes a final de cuentas. Insisto, lo único que te sirve para exentar el impuesto, de acuerdo a la legislación de la ley de impuesto sobre la renta, la miscelánea fiscal, por supuesto, son los comprobantes como la luz, el teléfono, estados de cuenta de casas comerciales, etcétera, o la credencial del INE. Ah, bien. Y ahí preguntaban también, otro compañero preguntó si hermanos, entonces ya hermanos no entran, ¿verdad? Nada más nos mencionó hijos y padres. Hijos, padres, cónyuges. Porque son los que están en línea recta. Hijos, padres, es decir, ascendientes, descendientes o cónyuges. Hermanos, en este caso, no entra de acuerdo a la legislación. Bien, gracias. Era mi pregunta. Uh-huh. Claro que sí, gracias por participar. Licenciado, una pregunta. Sí, a tus órdenes. Sí. ¿Qué pasa cuando las escrituras no especifica el régimen conyugal, pero sí se menciona el nombre de la persona con el que está casado el dueño de la propiedad? O sea, especifica
el señor Juan Torres, casado con Lupe Jiménez, pero no especifica el régimen conyugal. Ahí hay que hacer una aclaración de régimen conyugal. No. Me parece una muy buena pregunta. La que tú haces es una pregunta que regularmente no hacen los estudiantes y me parece muy buena, por cierto. La ley, y eso es derecho positivo, por cierto, está específicamente en un artículo donde dice que en caso de que no exista claridad, no especifique bajo qué régimen patrimonial están casadas las personas, sociedad conyugal o separación de bienes, se preentenderá que porque no hay definición, se preentiende que es separación de bienes. En automático. No lo dice, entonces separación de bienes. Por ejemplo, en el estado de Michoacán no dice nada. Vamos a suponer que en la Ciudad de México ahí tienen los espacios para que pongan la crucecita, sociedad conyugal o separación de bienes. Por alguna razón extraordinaria, al juez del registro civil se le fue ese detalle. ¿Qué consecuencia legal tiene? Que se va a preentender como una separación de bienes. La separación de bienes puede ser tácita, voy a decirlo de esta manera, pero la sociedad conyugal tiene que ser específica. Licenciada Janet, a tus órdenes. Ok, Eric, con todo gusto, adelante con la pregunta. Perdón. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Es que tenía apagado mi audio. No te preocupes, Janet, a tus órdenes. Salió una duda en relación al tema del régimen conyugal. Tengo un cliente que está casado en Estados Unidos con un extranjero. De hecho, la persona con la que se casó es italiana. Entonces, ellos regularizaron su acta de matrimonio en México, pero no recuerdo bien cómo se llama el documento, pero es como donde están reconociendo la legalidad del matrimonio. Pero no especifica en ese documento el régimen, porque ni siquiera en donde ellos, en el acta original de Estados Unidos, que fue donde se casaron, tampoco lo menciona. Aquí traemos un conflicto porque pues ella es la compradora y el esposo es el que quiere, ambos quieren que aparezca en la escritura el esposo, pero él ahorita todavía no puede comprar porque está en México con un permiso, no como ciudadano. Pero aquí la pregunta es, como en el documento donde se ampara que realmente están casados, no se especifica el régimen, ¿ahí también se aplica esta regla de que es separación de bienes? ¿Ya apostillaron ya el acta de matrimonio? Sí. Si ya está apostillada el acta de matrimonio, significa que ese documento tiene validez en territorio nacional. Habrá que verificar cuál es la condición legal, no lo dice, pero ahí tendríamos que responder a las condiciones legales del documento de origen, es decir, de la legislación extranjera. Aquí en México, nosotros tenemos esa solución. Si no dice el régimen patrimonial, separación de bienes. Pero mi pregunta es, ¿eso mismo funciona en los Estados Unidos de Norteamérica? Tendríamos que verificarlo. Esa es una. Y por el otro lado, bueno, pues esta persona, si no tiene la condición migratoria, la capacidad legal, de acuerdo a la condición migratoria que tiene para poder adquirir, para poder vender o adquirir una propiedad, tendría que buscar esa condición legal para hacerlo. Pero mi respuesta en ese sentido es que tendríamos que revisar, es un tema fascinante de derecho internacional privado, tendríamos nosotros que verificar cuál es la condición, cuál es la solución que guarda el país extranjero, las leyes extranjeras, respecto de este caso. Porque aquí no aplica México, aplica su condición legal extranjera. ¿Por qué? Porque se casaron en los Estados Unidos bajo las leyes norteamericanas. Por eso. Bien. Gracias, licenciado. Gracias a ti, Janet, por participar. Vamos con algunas preguntas que ya tenemos en el chat. Si un cónyuge, me pregunta Arturo, buenas tardes, Arturo. Si un cónyuge es extranjero y está en zona de costas, o frontera, no puede estar en la escritura ya que se requiere un fideicomiso. Arturo, absolutamente de acuerdo contigo, el fideicomiso es el recurso, yo no digo recurso, yo diría la herramienta legal que se necesita para que los extranjeros puedan adquirir, ya sea en la zona de costa o ya sea en la zona de frontera. Buenas tardes, me dice Cintia. Ahora es necesario presentar la constancia de situación fiscal, ¿correcto? En algunas regulaciones así es necesaria hacer esta clase de, digamos, constancias de situaciones fiscales. Licenciada Janet,
Me dice Janet, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre estudio de zonificación y uso de suelo? Yo no conozco propiamente el estudio de zonificación, yo conozco el certificado de zonificación, que es el que nos dice a nosotros cuál es el uso de suelo que puede llegar a tener. Me parece que el estudio de zonificación es un estudio que más bien le corresponde, en el caso de la Ciudad de México, a CEDUBI, desarrollar para hacer una planeación urbana integral. En nuestra área de trabajo, nosotros pues verificamos más bien el certificado de zonificación y en consecuencia el uso de suelo que tiene el inmueble. Parece que no está cambiando de hoja la presentación. Ya la cambiamos, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias también por participar. AMPI, sección Villahermosa. Hola, ¿qué tal? Octavio me hace una pregunta. En el caso de una sentencia de un juicio sucesorio, se estableció que los coherederos acuerdan vender un terreno, masa hereditaria. ¿Se puede exentar el impuesto sobre la renta? Sí, ¿y con qué documento? Con los mismos. Ojo, al momento de vender la propiedad, primero que hay que adjudicarse. La adjudicación causa impuestos sobre la renta, no, Octavio, no causa impuestos sobre la renta adjudicarte. Vender esa propiedad posteriormente a la adjudicación o en el mismo acto jurídico, claro que puede causar impuesto sobre la renta y se exenta de la misma manera como se exenta cualquier operación de compra-venta. Eric me hace una pregunta, con todo gusto, Eric. Un cliente quiere vender su casa, la cual le cedieron en la sentencia de divorcio. Ok, hubo una disolución ahí de la sociedad conyugal, me imagino, un incidente de disolución de sociedad conyugal, entiendo. Quiere vender su casa, la cual le cedieron en la sentencia de divorcio, pero en registro público aún aparece a nombre del esposo, claro. ¿Qué es quien se la cedió? Ok, te comento aquí en este caso, Eric. Lo que hicieron en el tribunal fue un incidente de liquidación de sociedad conyugal. Ese incidente de liquidación de sociedad conyugal lo tienen que formalizar, protocolizar ante notario público y entonces sí, registrarlo en el registro público de la propiedad. El simple hecho de que nosotros tengamos resolución en el juzgado y nosotros no lo protocolicemos o lo formalicemos ante notario público para posibilitar su final inscripción, va a ser justamente que a la hora que la persona quiera vender, pues siga apareciendo a nombre de esa persona. Hay que formalizarlo justamente para que aparezca a nombre del adquirente, del beneficiario, en este caso, en virtud de ese acuerdo que se llevó a cabo, y entonces sí poder vender. Octavio me dice muchas gracias a ti por participar. Bueno, vamos a continuar y continuamos con el plato fuerte de la clase del día de hoy, que es el derecho registral. Terminamos derecho notarial así como rapidito. Ya eran algunas situaciones tangenciales de conocimiento. Vamos a lo bueno que tenemos ahorita, que es el derecho registral. ¿Qué es el derecho registral? Bueno, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento de los registros públicos, los derechos inscribibles y medidas precautorias en los diversos registros en relación con terceros. Su regulación se encuentra en la ley registral, ya sea para la Ciudad de México, ley registral para el estado de Chiapas, ley registral para el estado de Tamaulipas. Cada estado tiene su propia ley registral. También el derecho registral se encuentra integrado en el reglamento de dicha ley, también tiene su propio reglamento de operación, y en el Código Civil de manera supletoria. ¿Qué es esto de manera supletoria? La supletoriedad de la ley se da cuando nosotros tenemos una ley, vamos a decirlo, una ley más amplia, y la ley específica, la ley especializada, no alcanza a atraparlo, no alcanza a capturarlo. No, porque es una ley más limitada. Bueno, de manera supletoria, en suplencia de la primera, de la especializada, entraría el Código Civil, que es un código, pues, mucho más amplio, mucho más grande, más de 3,000 artículos. Ustedes dirán. Función del registro público de la propiedad. En cuanto a la función del registro público de la propiedad, en el artículo 2, basándonos en el código, en la ley registral, nos dice: el registro público de la propiedad es la institución a través de la cual el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno local del que se trate
cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos frente a terceros o contra terceros. La palabra mágica para entender la función del registro público de la propiedad es publicidad de la situación jurídica. Darle a conocer a las demás personas cuál es la situación jurídica, la condición legal que tienen los inmuebles que están inscritos. ¿Esto con qué intención? ¿Por qué el registro quiere dar a conocer a todo mundo? Oye, fíjate que tiene esta condición legal este inmueble. Oye, fíjate que este inmueble está hipotecado. Oye, mira que tiene un embargo y fíjate que Pedro es el dueño. Justamente esto con la intención de dos cosas. Uno, dar certeza jurídica en las posteriores operaciones, dar claridad, dar confianza y, por supuesto, con el efecto de surtir efecto frente a terceros. Es decir, que todo lo que está registrado tiene impacto, efecto sobre cualquier otra persona. Si yo embargo la casa que tengo aquí enfrente y no registro el embargo tiene efecto legal, pero únicamente entre las partes, entre el dueño de la casa y yo como acreedor. Pero si está registrado el embargo, significa que el efecto legal es entre los dos y entre cualquier otro tercero que se pueda llegar a involucrar de manera directa o indirecta sobre la propiedad. Y ahí la importancia justamente del registro público de la propiedad. Lo registrado tiene efecto legal frente a terceros, una, y dos, da certeza jurídica respecto a las operaciones posteriores que se hagan de las propiedades. Por otro lado, el registro público de la propiedad proporcionará obligatoriamente orientación y asesoría pues a todos los particulares, es obligación, y usuarios para la realización de los trámites que tiene encomendados. Siempre hay un área de orientación. Esto no es un mero capricho o una mera frivolidad de la oficina del registro público. No, es simplemente una condición de ley que está respetando y que tiene la obligación de hacerlo. Cabe recordar por último. Sí, bueno. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Luis, ya, muchas gracias. Cabe recordar, por cierto, que los contratos privados solo surten efecto entre las partes al no contar con la publicidad que otorga el registro público de la propiedad. Por eso siempre que firmamos un contrato promesa de compraventa, solamente compromete a las partes y lógicamente no puede comprometer a ningún otro tercero involucrado. Vamos a platicar, ya que tenemos esta parte, yo la llamo introductoria, de esta exposición del registro público de la propiedad. Gracias, Luis, qué amable. Vámonos con el tema de las generalidades del registro público de la propiedad. Vamos a abundar en algunos otros detalles. El artículo 13 nos dice lo siguiente. La inscripción de los actos o contratos en el que el registro público tiene efectos declarativos, por lo tanto no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. ¿Qué significa este rollo del artículo 13? Significa que el registro público de la propiedad no regulariza, no verifica la validez, no convalida, únicamente registra lo que tú le pides siempre y cuando se encuentre ajustado a derecho en cuanto a fondo y forma el documento. O sea, siempre y cuando el documento sea registrable, ya que cuenta con los requisitos suficientes para registrarse, lo hace. El punto es que la veracidad del documento, la veracidad del contenido, eso no lo convalida. ¿Por qué? Porque el registro público no es juez ni es parte. El registro no es autoridad pública, no es autoridad judicial, no es una autoridad de inspección. No, es solamente eso. Un registro con efectos declarativos, erga omnes dirían por ahí, frente a terceros, frente a cualquier otra persona. En consecuencia, no convalida la legitimidad del documento. Solamente verifica si es registrable o no es registrable de acuerdo a los requisitos que te impone, a la ley misma. El artículo 14, por otro lado, nos dice lo siguiente. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada en el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión
tiene la posesión del inmueble inscrito. En otras palabras, el registro público de la propiedad presume la buena fe, presume que es cierto todo aquello que dice en las constancias de folio, todo aquello que se le está presentando. Vamos a recordar que la buena fe siempre se presume en términos civiles y la presunción de inocencia se presume en términos penales. El registro público de la propiedad, a ser un ente de naturaleza civil realmente, bueno, pues también presume la buena fe. Pues sí, presume que sí pertenece al titular, sí presume que se está haciendo de buena fe y que las cosas son claras y son ciertas tal como lo dice de esa manera. Insisto, no es el inspector que ahí analiza, que ahí escudriña, ¿será o no será derecha la operación? Yo no lo sé, solamente sé que cumple con los requisitos de inscripción y eso me basta y me sobra para inscribir. El artículo 19 nos dice lo siguiente. La finca y la persona moral constituyen la unidad básica registral. Digamos que son los objetos del registro y son su razón de ser. Cuando nosotros hablamos de algo real, cuando hablamos de folio real, estamos hablando siempre de inmuebles. Cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de derechos sobre inmuebles de la misma manera. Bueno, todo lo que es real en términos jurídicos, hablamos de alguna posesión de algún inmueble, de alguna cosa. Bueno, por eso el folio real es justamente el fundamento propiamente del registro público de la propiedad. Folio personal, bueno, ese se relaciona con el registro público de personas morales. Recordemos, creo que lo comenté en la clase anterior, recordemos que hay 3 registros: el registro público de la propiedad, el registro público de comercio, que versa sobre actos mercantiles, y el registro de personas morales, que es el que se relaciona justamente con asociaciones civiles. María Leticia me hace una pregunta, con todo gusto la respondo. Licenciado, ¿se puede tramitar una escritura de una compraventa sin el RFC de la vendedora? Solo mandó poder para que su hijo venda, pero tiene más de 40 años en Estados Unidos y no tiene RFC. Necesita el RFC. Requiere forzosamente el RFC porque a final de cuentas está transmitiendo una propiedad, es una regulación fiscal que tanto vendedor como comprador tienen que tener el RFC. De lo contrario, ¿cómo nosotros si no es un ente fiscal, lo que nosotros estamos presentando como declaración, entonces, ¿cómo hacemos la declaración fiscal? Sobre una persona que fiscalmente no existe. Esa es mi lógica, lo que me lleva a pensar que no sería posible. Así exente el impuesto sobre la renta, no significa que no tengamos que hacer declaración fiscal, ¿eh? Alina Rueda me hace una pregunta. Buenas tardes, Alina. ¿Qué pasa si el vendedor no quiere pagar la carta de liberación de hipoteca, la carta de instrucción? Su asesor no les comentó, la notaría me dijo que seguirán con el proceso. ¿De qué manera les puedo presionar? No, pues sencillamente si les interesa vender o no, Alina. Si ellos no gestionan y por consecuencia no pagan la carta de instrucción de la cancelación de hipoteca, no hay cancelación de hipoteca y sin cancelación de hipoteca no hay operación de compraventa. Creo que la mejor manera de presionarlos es simplemente preguntarles si realmente les interesa vender o no. Yo así lo hago. Si realmente quieren vender, adelante con la carta de instrucción. Si no quieren vender, ni se molestan en pagarla. Pero creo que es la mejor manera. Licenciado, perdón que interrumpe. Buenas tardes, soy Alina. Oye, Alina. Fíjese que ya firmamos, o sea, ya liquidaron ya todo, pero como pues ahorita su asesor no les avisó, les dijo así justo a la hora de la firma de la escritura. Ajá. Entonces pues ahorita ellos se molestaron, pero yo quiero saber qué procede, porque en la notaría me dijeron, no te preocupes, los vamos a tratar de presionar por medio de Hacienda, pero ahí ya no entendí. Voy a hacer la pregunta, ¿ya se firmó la operación? ¿Ya está? Sí, ya se firmó. Es un acto consumado, ya se transmitió la propiedad. Ya todo. ¿Y hace cuánto fue esto? Hace casi 3 semanas.
No, bueno, ya se pagaron los impuestos, ya se hicieron las declaraciones fiscales y ya está Sí, ya a todo. punto de ingresarse al registro público de la propiedad. Va a ser, no lo quieren pagar porque simplemente ya no tienen ¿cómo decírtelo? No existe el mecanismo legal eficiente para obligarlos a pagar la carta de instrucción. Eso era desde el principio. Eso era desde el principio. No creo que tenga tampoco, como dijo el abogado de notaría, respeto mucho la opinión del abogado de la notaría, aunque no lo conozca, pero no me parece que tenga una consideración de naturaleza fiscal o de presión fiscal, porque estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es la obligación fiscal que tiene la persona del pago de sus contribuciones, y otra cosa es la que te cobra el banco por una carta de instrucción. No está vinculado. Entonces, creo que por ahí no va. Me parece que la mejor manera de presionarlo es que la notaría, pues en un trabajo ahí, un trabajo de apoyar a las partes, pues simplemente no ingresa al registro público de la propiedad, ¿no? Bajo ese argumento, porque pues, a final de cuentas no ha terminado de pagar. Sin embargo, quisiera ver cómo lo podemos obligar realmente, porque el vendedor ya recibió su dinero. Sí, yo traigo la parte vendedora. Sí, no, ya recibió su dinero. Digo, yo Ya traigo, perdón, a los compradores. Ah, los compradores. Ya Sí, yo traigo a los dinero. compradores. Ya recibió su dinero, ya le pagaron, ya se echó a correr. Así es. Ese es el punto. Solamente que lo presionemos con llamadas telefónicas y con una insistencia por parte de la notaría, es posible que pudiéramos tener un resultado, pero un resultado apalancándonos de otra forma, yo la veo francamente difícil. Alina. Ok, licenciado, le agradezco. Pues ya después contaré. Claro nunca, que sí. nunca me había pasado esto, pero bueno, pues a ver ahorita qué procede. Lo que pasa, Alina, es que estamos ya como queriendo ahí cobrar algo sobre actos consumados, sobre un acto que ya se consumó, ya se pagó, ya se firmó, ya se pagaron impuestos, ya hicieron declaraciones. Esto era antes, y si no me lo traes pagado, no se firma la operación, y ahí sí te lo pagan porque te lo pagan. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Gracias, para servirte. Gracias. Arturo Nazar me comenta, pero sí se puede vender un bien hipotecado siempre que el comprador sepa todo lo de la hipoteca. Claro, por supuesto. Los bienes hipotecados son susceptibles de transmitirse, de venderse. Claro que sí, por supuesto, siempre y cuando se transparente, obviamente, la hipoteca y se pague en la operación de compra-venta, se liquide justamente esa hipoteca, ya sea con fondos propios y, ¿por qué no?, con otra hipoteca también. Eso es perfectamente posible, de acuerdo contigo, Arturo. Gigi hará una pregunta más, con todo gusto. El hecho de que el comprador de un bien, pague los gastos notariales en una escritura, ¿tiene algún fundamento legal o es solo una costumbre o cambia dependiendo del estado de la república? No cambia dependiendo del estado de la república. Yo he celebrado operaciones prácticamente, bueno, pues en muchos lados, honestamente, y siempre el comprador es quien termina pagando, pues obviamente, los impuestos, derechos, gastos, honorarios. Me parece que responde a un tema tanto jurídico como de costumbre. Por ejemplo, el impuesto traslativo de dominio, pues obviamente lo tiene que pagar ¿quién? Pues obviamente el comprador. ¿Por qué el comprador? Porque es la parte adquirente. Ese es un aspecto fiscal donde obliga necesariamente al adquirente a pagar el impuesto traslativo de dominio. El impuesto sobre la renta necesariamente lo tiene que pagar el vendedor, porque la ganancia gravable por sentido jurídico, por sentido de lógica jurídica, pues viene siendo de él. La ganancia, la utilidad es de él. En cuanto al pago de la transmisión de la propiedad en cuanto a los honorarios, no recuerdo, con toda honestidad, no recuerdo algún artículo en lo particular que lo diga, pero qué decirles, a veces el uso y la costumbre son fuentes del derecho y al rato son como ley, ¿no? Me gustaría indagar más para darte una respuesta más amplia, Gigi. Me parece que, un segundo, me parece que es un poquito por uso y costumbre y también en gran medida por tema de regulación, sobre todo en temas fiscales. Ingeniero, a tus órdenes. Tengo una pregunta. Tengo un caso de una escrituración que al cambio de año se actualizaron pues los valores y en el municipio me hicieron una anotación en el avalúo que el cambio de los impuestos de la transacción de dominio
O sea, el avalúo no me lo aceptaron, pero el acto ya fue consumado, o sea, así como ya firmamos, ya se pagó, ya se pagaron impuestos, y me está haciendo la observación municipio que la operación tiene que ser por un valor más alto que porque el cambio de año subieron los impuestos. Entonces, no sé hasta qué punto me dijeron que pudiera meter un recurso de, pues no sé, de como, pues no sé, una demanda o algo así a municipio, pero en notaría todo ya, la persona, el comprador pagó la escritura, le dieron una carta donde se hizo la escritura, tiene posesión del inmueble, el vendedor pagó ISR, todo se llevó a cabo, se mandó el aviso traslativo al registro público, pero ahora me dicen que no se puede mandar a hacer la escritura porque la parte de traslación de dominio no corresponde al valor del avalúo. O sea, mi pregunta es, ¿ya está todo consumado? Bueno, al parecer, ¿verdad? Pero no sé qué recurso puedo yo poner cuando mi comprador pues ya pagó el monto que la notaría le asignó, al vendedor también. Pero tengo una pregunta, a ver, ¿el avalúo es el que tiene deficiencia? ¿Estoy entendiendo? Así es, por el cambio de año, el municipio me actualizaron los valores. El municipio te actualiza los valores, pero ese mismo documento, ese mismo avalúo, fue el que se utilizó para transmitir la propiedad. Así es. Y se transmitió el año pasado, entiendo, entonces. Se firmó en febrero, haz de cuenta, firmamos en febrero. Pero estaba vigente el avalúo, tenía menos de 6 meses. Sí, así es. No le encuentro yo ningún... Oye, una pregunta, perdón que los interrumpa, sí. ingeniero Zeus y Alex. ¿Ese avalúo del que hablas no será el avalúo catastral? Porque ese es el que sí te cambian los valores, no el avalúo de la propiedad. Absolutamente. Sí te cambian los valores y ahí sí puede haber una diferencia. Entonces te dicen, ya no te cuesta tanto, te cuesta otra cantidad y si no lo pagas a ese costo, no te doy el documento para que puedas inscribir al registro público tu escritura y no te dan la escritura en el registro público. Bajo ese supuesto sí hay que actualizarlo, porque a final de cuentas estamos hablando de un valor catastral actualizado, como dice Nadia, y en consecuencia la escritura, vamos a decirlo así, se quedó coja y se quedó con información y con valores anteriores a los valores actuales que tenemos en febrero. Ok, pero no hay nada que se pueda hacer como, porque ya tomaron posesión, ya pagaron, ya recibieron y luego cómo se vuelve a hacer otra escritura o... Eso, me parece que eso fue una falla que tuvo la notaría, ¿eh? La notaría en su momento tuvo que haber tomado en cuenta esa actualización, en todo caso. Y la notaría le corresponde compensarlo, en todo caso. Ahí es un tema de responsabilidad del notario, para mi gusto. Ok, gracias. Gracias. Nadia, por cierto, gracias por tu comentario. Una cosa que quiero comentar para aquí al compañero. Fíjate que ese trámite de inscripción de la escritura en el registro público yo lo hice con un cliente en diciembre, porque mi cliente ocupaba la escritura antes del 6 de enero. Entonces sí fueron muy claros conmigo en catastro porque yo hice ese proceso porque el notario me dijo, ese es un proceso que yo hago, pero yo me voy a tardar, tengo hasta 90 días para hacerlo, pero como tú quieres que se haga rápido, veíaslo tú. Entonces hice ese trámite y sí fueron muy claros en catastro diciéndome, tienes que pagar antes del día 3 de marzo, porque 3 de enero, porque el 4 de enero se cambia el sistema y se actualiza. Entonces, si yo hubiera pagado lo del cliente, o sea, el avalúo catastral después de esa fecha, me hubiera pasado lo mismo exactamente que te está pasando a ti. Pero eso es un tema de notaría, como bien lo dijo el licenciado. En este caso, yo lo hice porque me dijo el notario, ¿quieres que salga rápido? Veíaslo tú y yo te digo que hagas, pero es un trabajo del notario. Sí, digo, a final de cuentas, ya para cerrar esa exposición, gracias Nadia, ya para cerrar la exposición, es como si yo fuera al Estado de México, solicita el valor catastral, la cédula catastral, pero resulta que yo como notario estoy trabajando con una cédula catastral del mes de diciembre del año pasado. Obviamente los valores, como todos sabemos, se actualizan cada año calendario, los aranceles del Colegio de Notarios, los derechos de registro en el registro público de la propiedad, el tema fiscal, tanto federal como local, también tiene actualizaciones año con año, años calendario me estoy refiriendo. Por consecuencia, yo como notario no puedo estar utilizando, pues obviamente, información
y valores catastrales anteriores, por más que ya los tenga. Los tengo que actualizar toda vez que tengo en conciencia, pues que año con año van a cambiar. Que el notario lo resuelva porque el notario la hizo. Bueno, vámonos con otro tema. Vámonos con el tema de la inmatriculación. Nos dice, la inmatriculación se genera. ¿Qué es la inmatriculación? La inmatriculación se genera con la primera inscripción del inmueble en el registro público de la propiedad, destinándole el folio correspondiente con un número único que servirá para identificarlo, y yo diría para identificarlo ya de manera definitiva. El tema de la inmatriculación, en otras palabras, digamos que es la incorporación al registro público de la propiedad de un inmueble, ya que antes no tenía antecedentes registrales. Es decir, es el ingreso, yo le llamo la bienvenida al sistema registral. Comúnmente es el acto de regularización de algún predio de manera administrativa o de manera judicial. El número que compone el folio real, pues también se le puede llamar matrícula, y esa es la razón por la cual, pues, el concepto de inmatriculación así se llama. Insisto, inmatricular significa ingresar, es el acto de regularizar o ingresar al sistema registral algún predio que pues antes no lo estaba y actualmente ya lo estará en su momento. Otro concepto dentro del tema de generalidades del derecho registral está el derecho de petición. El registro público no actuará de oficio, sino a petición de parte. El registro debe solicitarlo el interesado, el notario, corredor público o autoridad competente que haya autorizado el documento en la forma en que se determine en el reglamento. En otras palabras, lo que dice el derecho de petición es que el registro público no se conduce solo. Por el contrario, solamente a petición de parte es la manera como nosotros podemos accionar. Funciona un poquito como los tribunales. En el tribunal, por ejemplo, pues necesariamente en los tribunales civiles, a diferencia de los juzgados penales, en los civiles, el impulso, vamos a llamarle impulso procedimental, lo tienen las partes. Si las partes no tienen interés jurídico, el juez no va a actuar si no accionan el procedimiento judicial de las partes. Bueno, lo mismo sucede con el derecho de petición. El registro público no va a hacer absolutamente nada que tú no le pidas y en consecuencia la movilidad, pues eso depende de las partes. Dice el interesado, el notario o corredor público. Ah, caray, el interesado, o sea que yo también puedo registrar. ¿Yo también puedo llevar a registro público algo? Claro que sí, yo lo he hecho. De hecho, he efectuado esa labor. En una ocasión tuvimos ahí pendiente una operación de compraventa y resulta que tenía una hipoteca. Dije, señora, su casa está hipotecada. Me di cuenta con el certificado de libertad de gravámenes, tiene una hipoteca. Sí, pero mira, abogado, ya tengo el testimonio de cancelación de hipoteca que está y me di cuenta que no estaba registrado. Es que no está registrado. No, lo que pasa es que el notario sí me lo dio porque me dijo que yo lo tendría que hacer. Ah, pequeño detalle. Revisé el testimonio, me pareció que estaba muy bien elaborado. No hay ningún problema como parte del servicio que nosotros le brindamos. Con todo gusto, nosotros también, como gestoría, vamos a registrar su operación en el registro público de la propiedad para continuar con la compra-venta. Bueno, puntos que también los particulares lo podemos hacer. Dice el notario o corredor público. Solamente para hacer la clase más interactiva, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un notario y un corredor público? ¿Me lo pueden decir por audio, de preferencia, para hacerlo más dinámico? Es el que hace los avalúos referidos, el corredor público, pero no puede transmitir la propiedad. No tiene competencia en cosas para propiedades. Ok. El corredor público está bajo la ley federal, y, exacto, y básicamente es de comercio. Y el notario público realmente está por una ley estatal. Pues, así es. Sí. Arturo, tus órdenes. ¿Perdón? Arturo, tus órdenes, te escucho. Sí, decía que el corredor público está bajo una ley federal y está enfocado al comercio. Y sí, se originó a raíz del TLC. Así es. Bueno. Y el notario público se dedica
Pues cosas que no son propiamente, bueno, pueden ser cosas de comercio, pero no es su especialidad. O sea, un corredor público no va a hacer un testamento, pero sí lo va a hacer el notario. Claro. Bueno, sí es, efectivamente, Arturo. Nadia Montoya, ¿una participación más? Sí, Alex, una pregunta. Si un notario emite un aviso preventivo para realizar una operación de compraventa, las partes, en el sentido de lo que estamos hablando del derecho de petición, las partes pueden solicitar cancelar ese aviso preventivo sin necesidad del notario. El notario en realidad no lo cancela. Más bien, las partes no tienen la capacidad de solicitar el aviso preventivo porque es potestad exclusiva del notario. El aviso preventivo, por otro lado, se agota. La cancelación, digamos, la prescripción del aviso preventivo, no viene porque alguien lo solicite a nadie, sino por el tiempo. En el caso de la Ciudad de México, tiene 60 días en el caso del primer aviso preventivo o de 90 en el caso del segundo aviso preventivo. El aviso preventivo se extingue por su propia naturaleza cuando transcurren 60 días naturales en el caso de la Ciudad de México u otros términos en otros estados de la República. Pero si yo lo quiero cancelar porque no quiero ya trabajar con ese notario, ¿lo puedo cancelar? O sea, por ejemplo, tú y yo nos vamos a comprar y vender. Entonces, te vas con el notario número 5, por ejemplo. Yo soy el notario número 10. Entonces, con el 5, por alguna razón, tú dices, ya no quiero seguir trabajando. Entonces, vienes conmigo. ¿Qué hacemos ahí? Sin ningún problema. Solicito un segundo primer aviso preventivo y en ese momento prescriben, hacen a un lado los efectos legales del primero, porque ya metí el segundo. Sin ningún problema. El punto es que la potestad lo tienen los notarios. Eso solamente lo puedo hacer como notario. Sí, o sea, yo como particular, si tú y yo llevamos a cabo una compra-venta, yo te compro a ti tu propiedad, tú y yo no podemos firmar, hacer un escrito donde, ¿saben qué? Ante usted, autoridad por el derecho, solicito que deje sin efecto el aviso preventivo con número de entrada tal de la notaría tal. ¿No podemos hacer eso tú y yo? Sí, nunca lo he hecho, nunca lo he intentado eso. Es que uno de mis clientes lo hizo, Si son las partes involucradas, voy para allá. Si es la parte involucrada, si es el propietario, me parece razonable que esto sea posible, porque es el dueño de la propiedad a final de cuentas. Es la persona que tiene interés jurídico en el asunto y por consecuencia me parece razonable que pueda ser posible. Pero no me parece algo regular propiamente, Nadia. Por el contrario, me parece algo muy atípico que suceda. Ok, gracias. Gracias. Perdón, yo tengo duda. ¿Qué es el aviso preventivo y cuándo se genera? Porque, por ejemplo, si yo voy a vender una propiedad, voy con el notario. ¿En ese momento se hace? Sí, Olga, a tus órdenes. Ay, perdón, sí no me escucharon, ¿verdad? Preguntaba que ¿en qué momento se genera el aviso preventivo? Es decir, cuando yo voy a vender una propiedad y ya cuando llegamos a la notaría y decimos, venimos porque queremos hacer la compraventa de una propiedad, ¿el notario en ese momento genera el aviso preventivo? Así es. El aviso preventivo, en realidad, Olga, son dos avisos preventivos. El primer aviso preventivo es un aviso que se da ante el registro público de la propiedad al tiempo que se solicita el certificado de libertad de gravámenes. Aquí en la Ciudad de México está respaldado en el artículo 3016 del Código Civil, donde dice que todo notario al momento de solicitar el certificado de libertad de gravámenes tiene que solicitar la inscripción de un primer aviso preventivo. ¿Cuál es la finalidad del aviso preventivo? El aviso preventivo tiene la finalidad de, entre comillas, congelar la operación, congelar la propiedad por un periodo determinado para que en el proceso de elaboración, en el proceso de toda la compraventa, no entren embargos, no entren cargas fiscales, no entren ningún gravamen que pudieran obstaculizar y dejar en estado de indefensión, en estado de desprotección al comprador. Para eso sirve el primer aviso preventivo. Claro que tiene vigencia de 60 días en el caso de mi ciudad, o bien diferencias de tiempo en otros estados de la República. ¿Qué sucede cuando ya se firmó la operación? El notario tiene que solicitar inscribir un segundo aviso preventivo. Es decir, el trabajo de la notaría, y es una exposición que estoy haciendo para todos, por cierto, el trabajo de la notaría no termina
no termina cuando se firma la operación. Por el contrario, hay que hacer las declaraciones fiscales, hay que pagar los impuestos, hay que esperar el certificado de zonificación para agregarlo al apéndice y al testimonio. Hay que hacer el testimonio y llevarlo a registro. Esto lleva tiempo. Justamente por eso el notario necesita un segundo aviso preventivo que, entre comillas, congele la propiedad por un periodo de 90 días. En el caso de la Ciudad de México, hay estados donde es mayor o menor el tiempo, desconozco ello, pero bueno, siempre hay una cantidad de tiempo necesaria que se congele esa propiedad con la intención de nueva cuenta de no vulnerar la seguridad jurídica, sobre todo para beneficio del comprador. Bueno, ahí lo tenemos la función que tienen los avisos preventivos. Mucha gente me ha preguntado, oiga, ¿y el aviso preventivo yo en lo particular lo puedo solicitar? No. Los avisos preventivos son potestades exclusivas de los notarios. Solo un notario puede lograr inscribir un aviso preventivo. ¿Por qué? Porque están sus propias facultades. Normalmente, cuando una persona, como lo decía Nadia, ya no quiere continuar con una operación y se lleva ante otra notaría, bueno, simplemente el nuevo notario solicita un nuevo primer aviso preventivo y eso es suficiente para que el anterior pierda el efecto legal y subsista el último, que es el que se solicitó por este notario, ¿no? No pasa nada si en los tiempos se traslapa uno con el otro. El efecto legal siempre es del último que se solicitó. Como dice Nadia, bueno, y yo también lo puedo quitar y solicitamos. Pues más bien, creo que la sinergia de las operaciones es, pues deja que se vence y ya, ¿no? No pasa nada si es que no quieres mover la operación. Pero bueno, por ahí a lo mejor puede haber un procedimiento de petición, como estábamos comentando, pero sí, insisto, es algo muy, muy atípico esa situación. Gracias. Ahí está, Olga, para servirte. Manuel, a tus órdenes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola. Ok, en este caso, el aviso preventivo, entonces, cuando lo hace cada notario, tiene por decir 2 avisos. O Siempre. son máximo 2 avisos por Siempre. cada uno. Siempre son 2 avisos, siempre. El primero, que es cuando arrancamos con la operación y solicitamos el certificado de libertad de gravámenes por parte de la notaría, y el segundo, el día que cerramos la operación, el día que se cierra la operación, que se firma la operación de compra-venta, es el día que se solicita el segundo aviso preventivo. ¿Por qué ese día? Porque tenemos 48 horas para dar el aviso. De lo contrario, los inspectores pueden incluso señalar anomalías en el proceso de trabajo de la notaría. Yo me acuerdo cuando trabajaba en notaría, tenía yo que estar muy al pendiente justamente con esa notificación del segundo, bueno, con la solicitud de inscripción del segundo aviso preventivo, ya que si se me iban las próximas 48 horas, yo recaía obviamente en una omisión que podría ser lamentable. Ok, a ver si entonces entendí. Sí, en el caso que comentó la compañera Nadia, que dice que si quiere puede ir con otro notario, sí. Ese notario hace el segundo aviso preventivo y ya no tiene otro, o sea, queda vulnerable la propiedad. No, de ninguna manera. Si el segundo notario solicita otro primer aviso preventivo para continuar con la operación de compraventa, adelante. Perfectamente, porque es otro notario a final de cuentas. La intención es congelar la propiedad porque está diciendo ese nuevo notario. Ahora ante mí, ahora yo ya estoy llevando la operación de compraventa. Y en consecuencia, ese nuevo aviso preventivo es el que adquiere la vigencia legal para la transmisión de propiedad. Ok, gracias, licenciado. Gracias. Rápidamente las preguntas de Michelle. Michelle, a tus órdenes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Ahí me quedó un poquito de duda esto que menciona usted, porque hasta donde yo tengo entendido, los notarios me han informado que el aviso preventivo realmente es para proteger esa operación que a la par no se haga en otra notaría. Ya ve, anteriormente creo que eso se presentaba mucho como fraudes, ¿verdad? De estar haciendo 2 operaciones en conjunto de la misma propiedad en diferente notaría. Entonces, nada más me queda así como la duda es cómo se protegen uno al otro, porque imagínense que yo queriendo hacer mal uso de ello, inicio el trámite en una notaría, se firma y a la par ya tengo en otra notaría solicitado otro aviso preventivo como primero. Pero vamos de nueva cuenta. Ya cuando esto sucede es porque tú ya entregaste documentos.
ya entregaste documentaciones, ya tienes el título de propiedad entregado a la notaría, ya tenemos los anticipos, etcétera. Tendríamos que echar para atrás la operación, tendríamos que volcarla para atrás. No estamos llevando la operación de compraventa ante una instancia irregular. Estamos hablando de otro notario. Estamos hablando de otra notaría. Entonces, en ese sentido, no cabe ningún problema, puesto que ha llegado a suceder, insisto, esto no es común, yo es rarísimo que lo he llegado a ver, pero es perfecta, es factible. De que, ¿sabes qué? Ya no me interesa continuar con este notario, me voy con otro notario. A final de cuentas, es otra notaría que nos brinda la certeza jurídica, nos brinda la seguridad que a final de cuentas, pues entre las partes puede llegar a tener, ¿no? Sí, pero en este caso no tiene que, digo, es pregunta y es duda a la vez. No tiene que hacer una cancelación el primer notario de ese aviso preventivo, o sea, ¿se puede vencer? Regularmente se vencen, pero a final de cuentas se cancela, digamos que esa vigencia, entre comillas, se cancela por el nuevo aviso preventivo que se está presentando. Ok, bueno, muy bien. Y creo que por ahí nos quedamos pendiente con que nos dijera la diferencia entre corredor público y notario. Sí, lo tengo. Bueno, mira, la diferencia entre corredor público y notario, ya para continuar con la clase, son varias, y muchas ya me las dijeron ustedes. La principal es que los notarios conocen de muchos actos jurídicos en materia civil y de comercio. Hacen testamentos, hacen cualquier cantidad de cosas civiles, compraventas, y también celebran actos de comercio como son sociedades mercantiles, protocolizaciones de actas de asamblea. El corredor público solamente conoce sobre actos de comercio, nada más. Ese nada más se va sobre los actos de comercio y ya. Hace poderes, claro, siempre y cuando sea sobre sociedades mercantiles. Por ejemplo, se necesita hacer alguna protocolización, lo puede hacer también el corredor público. El corredor público obedece una legislación diferente a la Ley de Correduría Pública Federal. En cambio, el notario, pues tiene una regulación por cada estado de la República, lo cual es diferente. El notario está constreñido a su propio estado para que pueda tener actuación, puede ejercer la función notarial. Está constreñido al estado donde se encuentra, donde tiene su patente. El corredor público no. Por tener una ley federal significa que puede trabajar en cualquier punto del país, desde Tijuana hasta Mérida, sin ningún problema. El colegio de notarios está regulado a través de entidades de gobierno de naturaleza local. En este caso, el corredor público tiene su regulación en la Secretaría de Economía. Bueno, vamos a continuar, si me lo permiten, con la clase. Vamos a dejar atrás el tema del derecho de petición y vámonos con el tema de las certificaciones. Dicen las certificaciones que nosotros podemos adquirir en el registro público de la propiedad. El registro público podrá expedir certificaciones respecto de sus asientos registrales. Pero a ver, dice el artículo 81, antes de decir el registro emitirá las siguientes certificaciones, ¿qué se puede certificar? ¿Qué es certificable? ¿Qué puedo certificar? ¿Qué puedo yo en su momento, qué significa certificar propiamente? Antes de ver qué se certifica. Certificar significa autenticar. Cuando yo digo es un documento certificado, estoy hablando que es un documento autenticado. Certificar es la autenticación, la legitimación de un documento determinado. A, certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas. Estas anotaciones preventivas justamente son los avisos preventivos a los cuales nos estamos haciendo referencia. El certificado de libertad de gravámenes, bueno, ya habíamos comentado más o menos a lo largo de la exposición, pues que viene siendo un certificado de uso, yo voy a decirlo, de uso masivo, que tanto utilizan los notarios como también utilizamos nosotros los particulares, para que en su momento pues nosotros podamos tener certeza jurídica respecto a las operaciones que nosotros estamos firmando. B, certificado de inscripción. Bueno, el registro público certifica que determinado bien se encuentra efectivamente registrado. Certificado de no inscripción. Bueno, el registro público certifica que determinado bien no se encuentra registrado. A final de cuentas, si nosotros queremos que se certifique, que se autentique, que determinado inmueble está o no está
registrado, esto lo haríamos a través del certificado de inscripción o certificado de no inscripción. Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles. Bueno, en ese sentido, es el famoso certificado, vamos a llamarlo así, certificado de no propiedad, es decir, este es un certificado que si nosotros quisiéramos verificar de quién es la casa que está aquí enfrente, podríamos solicitar justamente este certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles. Nosotros, de hecho, en el despacho los llegamos a utilizar también, cuando alguna persona no paga, el ejemplo más reciente, no paga pensión alimenticia. Bueno, si no me pagas pensión alimenticia, significa que yo tengo la posibilidad de embargarte algún bien de tu propiedad. Por ahí nos dijo nuestra clienta, ¿qué creen? Creo que esa casa, estoy casi segura que es de él. ¿Qué hicimos? Solicitamos una investigación a través del certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles con la intención de verificar si es la casa o no es la casa de él. Es más costoso, es más tardado, pero tiene eficiencia al final de cuentas. Si quieren saber el final de la historia, sí era su casa. Sí era su casa y está en proceso de embargo, justamente por falta de pensión alimenticia a 3 menores de edad. Bueno, tenemos uno más, que son las copias certificadas de un antecedente registral. ¿Copias certificadas? Sí, también. Obviamente las copias certificadas son documentos autenticados. De la cancelación. Bueno, las inscripciones y anotaciones se cancelarán cuando sea por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona, por consentimiento de las partes, por declaración judicial o por simple disposición de ley. En ese sentido, existen básicamente las cancelaciones, pueden ser por 3 causas, dice la diapositiva. Por consentimiento de las partes, puede ser uno, por declaración judicial o por disposición de ley, pero vamos a estudiar una por una. ¿Qué es una cancelación que se da por consentimiento de las partes? Bueno, pues una cancelación de hipoteca es el ejemplo más obvio. Se cancela algún gravamen porque hay un consentimiento de las partes, o por lo menos del acreedor, que ya le terminaron de pagar. Por declaración judicial, bueno, en caso de adjudicación por remate, hay declaraciones judiciales donde si se trata de una adjudicación por remate judicial, el juez, pues obviamente declara judicialmente, más bien ordena judicialmente que se cancelen los demás embargos, los demás inmuebles, los demás embargos o cargas fiscales. O por disposición de ley, bueno, pues en el caso de la extinción de un usufructo, el usufructo se extingue por disposición de ley por su propia naturaleza, simplemente con el fallecimiento del usufructuario. Muere el usufructuario y es necesario hacer algún trámite, alguna gestión, algo por el estilo. No. Es suficiente que para transmitir la nuda propiedad simplemente se presente el acta de defunción del usufructuario, suficiente para que se transmita la propiedad y se encuentre por extinto el usufructo toda vez que la persona ya falleció. Olga, a tus órdenes. Gracias. ¿Por qué es importante hacer la cancelación de la hipoteca una vez que se terminó de pagar? ¿Así no se puede vender la propiedad? No. ¿O qué riesgos se tienen si no se cancela? Realmente no tenemos un riesgo como tal, simplemente inmovilizas la propiedad, Olga, toda vez que no la puedes vender. Ya sea que la cancelación de hipoteca se haga de manera inmediata a la terminación del pasivo, es decir, a la terminación del crédito con el banco, o ya sea que se cancele al momento de transmitir la propiedad. Que por cierto, los dos actos jurídicos perfectamente caben en una sola escritura, sin ningún problema. Pero no puedes transmitir la propiedad estando hipotecada. ¿Por qué? Porque las hipotecas, aunque ya terminaste de pagarlas, aunque tú ya cumpliste con tu obligación de pago, no significa que la hipoteca se extinga propiamente. Queda subsistente el gravamen en el registro público de la propiedad hasta el momento de la cancelación, hasta que los acreedores pues toman la decisión ya de dar la autorización o de instruir a la notaría para que se haga la escritura de cancelación de la hipoteca. ¿Cuál es la limitación? Que no se puede transmitir. No se podrá transmitir. Por eso siempre los notarios ponen, se transmite libre de todo gravamen. Es un tema de orden y de prelación. Ok, gracias. Gracias, Olga, para servirte. Violeta Vargas, a tus órdenes. Gracias, buenas tardes.
Para saber en un testamento, ahorita que de las de las sucesiones, se me fue el nombre. Muere el papá, digamos, en su testamento la casa se la queda a la señora. Al morir la señora queda para los hijos. Sería importante que mientras esté viva la señora se haga alguna escritura para que los hijos no paguen tanto impuesto, ¿o cómo sería? Claro, claro que sí, Violeta. A final de cuentas, los hijos vienen siendo los herederos sustitutos, vamos a pensar, o vienen siendo los herederos legítimos si es que la señora no tiene testamento. El punto es que siempre es prudente que cuando una persona adquiere una herencia, pues siempre es importantísimo que la escriture haga la adjudicación por sucesión testamentaria a favor de ella. ¿Por qué? Porque después esta persona puede llegar a fallecer y resulta que ya tenemos un caso de sucesiones acumuladas. Es decir, habrá que llevar la sucesión testamentaria a bienes de la persona que hizo el testamento. Y después la sucesión intestamentaria, vamos a suponer, a bienes de la persona que en su momento fue heredera y que actualmente ya falleció, para que los herederos de esta segunda, de que un día fue heredera, también puedan heredar. ¿Esto por qué funciona así? Se preguntarán. ¿Por qué existe ese fenómeno de sucesiones acumuladas? Porque los impuestos me los pagas porque me los pagas. La ley fiscal es una de las legislaciones mejor elaboradas y en consecuencia, pues tienes que transmitirle la propiedad, entre comillas, al heredero finado y después de ese heredero que ya murió, ahora sí a los siguientes herederos. Se llaman justamente herederos, se llaman justamente herencias acumuladas. Para que no se haga una cuenta tan larga, pues obviamente hay que estar regularizando de esa manera. Yo recuerdo que una vez tuvimos que llevar una de cuatro sucesiones acumuladas. Yo me acuerdo, estaba pensando que lo hicimos por prescripción positiva, que nos fuéramos por otro mecanismo legal, pero bueno, ese es otro tema. En un segundito, Marifer, Nora, ahorita las atiendo. Voy a continuar con la clase por unos minutos más y ahorita atiendo sus preguntas. No dejen de levantar la mano para no olvidar sus dudas. Vamos a estudiar de los libros, folios y asientos registrales. Ahora sí que, gracias, licenciado. Claro que sí. Cuando se está llevando a cabo un asunto de radicación testamentaria, ¿es posible ya empezar a hacer los trámites de compraventa? ¿O cuándo sugeriría usted que una situación así en que fallece la propietaria y se están ordenando todos los papeles, cuál sería el momento óptimo para empezar ya a promover la casa en venta? Considero, Marifer, que el momento más que óptimo, el momento legal, yo diría por el tema de personalidad jurídica, considero que es una vez que tengamos nosotros la radicación. Si ya nosotros tenemos la radicación, es el momento, si ya firmamos la radicación, es el momento legal para empezar a prosperar con el tema de la compraventa. ¿Por qué? Porque la radicación es lo que nos da legitimidad y personalidad jurídica a las personas que en su momento pueden llegar a vender. Están designados formalmente como herederos y otra persona está formalmente designada como albacea. Entonces, es un tema de orden, y por orden jurídica, me parece que es al día siguiente de haber firmado la radicación, me parece que es el momento procesal para iniciar la compraventa. Aún a pesar de que falte todavía la aplicación de bienes y la traslativa y todo esto. Sí, claro. Licenciado. Sí, claro. Te comento por qué. Porque eso mismo se puede hacer en el cuerpo del escrito. Ambos actos jurídicos se pueden celebrar junto con la compraventa. Lo que no se puede celebrar junto con la compraventa es la radicación, por un tema de personalidad jurídica. Tenemos otras etapas, como tú acabas de mencionar, como es puede ser aplicación de bienes, o tenemos un tema de avalúo, inventario y avalúo, posiblemente, etcétera, partición, etcétera. Esto se puede llevar a cabo junto con todo el proceso de la compraventa, sin ningún problema. Lo que no podemos hacer es iniciar cuando la radicación aún no está completa, porque nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son los herederos formalmente hablando, o si el albacea va a aceptar el cargo o no. Pero una vez teniendo esta parte, claro que sí, ambas cosas lo podemos hacer a la par, Marifer. Yo lo hacía en la notaría y pues exitosamente. Gracias, licenciado. Gracias por atenderte. Vamos a continuar. Alex, aguántame tantito con la pregunta
Vamos a continuar con nuestra exposición. Dice de los libros, folios y asientos registrales. Ya empieza a oscurecer, me voy a poner mis lentes. Dice el texto, el folio real y el folio de persona moral, numerado y autorizado, son los documentos físicos o electrónicos que contendrán sus datos de identificación, así como los asientos de los actos jurídicos o hechos que en ellos incidan en todo caso. Hablando de derecho, hablando de este tema, segundo, por favor. Aquí lo tenemos. La constancia de folio, aquí lo tenemos en pantalla, dice el texto, la constancia de folio real es un documento que expide el registro público de la propiedad a solicitud de parte, el cual contiene datos informativos sobre un inmueble determinado. Es de amplia utilidad, ya que permite saber si el inmueble está en condiciones de ser enajenado, libre de todo gravamen y libre de todo problema legal. En otras palabras, este documento integra la información histórica de la propiedad a través de los asientos registrales, mismos que se encuentran ordenados de manera cronológica, respetando el principio legal de tracto sucesivo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, estamos hablando de que la constancia de folio, dice el texto, información histórica. La constancia de folio es un documento que a través de informaciones que se encuentran en asientos registrales, un asiento registral es un texto de 3, 4 renglones que a final de cuentas revelan un acto jurídico en lo particular. Si hay una compraventa, ahí tenemos un asiento registral. Si tenemos una hipoteca, es otro asiento registral. Si tenemos una venta, lo que sea, una donación, todos son asientos registrales, cada uno es un acto jurídico que evidencia, pues insisto, esa situación, ese acto que sucedió en alguna parte de la historia en la propiedad. La constancia de folio viene siendo, pues, ese documento auténtico con efectos declarativos, porque la constancia de folio no viene certificada a menos que la solicite certificada. Y voy a hacer un comentario interesante más al ratito. La constancia de folio, insisto, es el documento que te va narrando la historia desde que se fundó la propiedad. Desde que era un terreno, el terreno lo vendieron, ahí te lo dice, y se lo compró Pedro y Pedro se lo vendió a Juan, ahí te lo dice, y Juan hipotecó, y después canceló la hipoteca y vendió a Lupe. Te lo va narrando con un principio de cronología, con orden cronológico, desde los inicios de los actos jurídicos respecto de esa propiedad hasta los posteriores. Insisto, la constancia de folio, pues es un documento que tiene efectos informativos, propiamente la ley dice efectos declarativos, declara únicamente, pero no tiene ninguna prueba, no es un documento que tenga alguna capacidad probatoria, tiene una capacidad informativa nada más, te declara, pero no es una prueba porque no es un documento certificado, a menos que lo solicites como documento certificado. Aquí va la parte interesante. Un notario puede llegar a utilizar una constancia de folio certificada en reemplazo del título de propiedad. Esto a disposición y a discreción del notario lo puede llegar a hacer. Esta parte es bien interesante. Yo, en todos los años de notaría, yo les puedo decir que únicamente, y eso se hizo un par de veces. Es raro. Los notarios regularmente se encuentran muy renuentes a hacerlo, pero no es de ninguna manera ilegal, porque estamos hablando que es una constancia de folio que tiene valor probatorio toda vez que está certificada. Y en consecuencia, ¿por qué no? Sí es factible, aunque insisto, la gran mayoría de los notarios, esa decisión de ellos. Habrá que ver también el contenido de los asientos registrales que tengan la información lo suficientemente nutrida como para que nosotros podamos utilizarla para transmitir una propiedad. Esa es otra. Pero la mayoría de los notarios, casi todos dicen, ay, mira, si no tienes título de propiedad, no pasa nada, fírmame una carta, por favor, donde tú me autorizas a mí a solicitar una copia certificada al Archivo General de Notarías y esa la utilizamos para transmitir la propiedad. Ahí sí ya. Eso lo hacen casi todos. Y algunos más avesados, y si la constancia de folio certificada, insisto, nos da el ancho, probablemente el notario lo autorice de esa manera. Pero bueno, ahí se los dejo. Es algo atípico, es algo raro,
Muy raro que suceda así, pero llega a suceder. Por último, ya para cerrar el tema de la constancia de folio, y vamos con las preguntas de nueva cuenta, que ha habido muchas participaciones, lo cual agradezco mucho. En este caso, la constancia de folio real es una constancia de folio electrónica. Se solicita y el día que la solicitas es el día que te la pueden llegar a entregar, porque ya se encuentra pues digitalizado prácticamente toda la información que en un tiempo se encontraba en libros. Este trabajo se llama trabajo de migración, fue un ejercicio de migración propiamente, de todo el contenido registral en libros, se migró a una plataforma electrónica, una plataforma digital. Si ustedes me preguntan a mí dónde hice mi servicio social, bueno, pues lo hice en el registro público de la propiedad y pues a mí me tocó dentro de las actividades haciendo mi servicio social, pues justamente hacer el trabajo, participar del trabajo de migración de libros justamente al folio real electrónico, una obra titánica en todos los estados de la República y en la Ciudad de México, pues imagínense, la ciudad más poblada del país, fue una obra titánica, simplemente el migrar toda esta información y hacerlo de manera adecuada, de manera responsable. ¿De acuerdo? De acuerdo que eran, bueno, pues ¿qué les digo? Eran espacios de oficina de 50, 60 personas haciendo trabajos de migración constantemente. Por último, en todos los casos, en la constancia de folio, pues expresa datos primordiales como la ubicación precisa del bien, la superficie del predio, sus linderos, medidas, colindancias. La constancia de folio, toda vez que le expide el registro público de la propiedad, pues es un documento muy confiable, ¿eh? Y tiene información muy rica, información muy valiosa. Me parece, ya para cerrar, ahora sí, que la constancia de folio es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque tiene un precio muy módico, es un poco más de 200 pesos, 250, ya no recuerdo bien, lo que cuesta una constancia de folio. Y por otro lado, la información y la seguridad jurídica que te brinda, rapidito te la entregan, y la facilidad con que accedes a esa información privilegiada, una información muy necesaria, pues me parece magnífico. Yo por eso las constancias de folio siempre pues las autorizo, las pido una y otra vez, por su enorme eficiencia. Alejandra, ahora sí, a tus órdenes. Hola, buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Tenemos un caso, el cliente se murió de COVID, ya para firmar. Le hereda la casa a su esposa. La tenía con crédito bancario, tardaron muchísimo, apenas le acaban de dar la cancelación y con Infonavit. Y apenas le acaban de dar la cancelación de Bancomer. No viven en Aquelón, son de fuera. Ya me envió la cancelación. Ahora tengo que ir yo al registro para llevar esa cancelación. El registro me dará un documento para yo llevárselo al notario y el notario ya adjudique la propiedad a nombre de la esposa. ¿Es correcto? Sí, claro. Pero la pregunta, ¿cuál sería? Si el paso, como le estoy diciendo yo, es correcto. Ella ya me mandó la cancelación. Él alcanzó a pagar lo de Infonavit. La cancelación. Perdón, ya no te escucho, Alejandra. Perdón. La pregunta es que si los pasos que yo te indico, licenciado, está correcto. ¿Ya hicieron la cancelación de Bancomer? Sí. ¿Llevarla al registro? Sí, perfecto. Porque ellos viven en... Hasta ahí perfecto. Ok, ya que el registro ahora sí valga la palabra, me registre esta cancelación, sí. Llevar lo que me dé el registro, llevárselo al notario para que adjudique y haga una escritura a nombre de la viuda, de la señora. Absolutamente, por supuesto. ¿Y para después vender? Exacto. ¿Sí? Así es lo que corresponde, ¿verdad? Sí corresponde, los pasos me parecen perfectos, Alejandra, pero te comento, se pueden compactar un poco más. Una pregunta, ¿la radicación ya la tenemos? Perdón, ¿la radicación qué es? Perdón, licenciada.
Importantísimo el tema de la radicación. Antes de iniciar con las gestiones, antes de arrancar con los pagos, antes de iniciar con más procesos para llegar a la venta, es importante que nosotros tengamos una radicación. La radicación viene siendo la primera etapa, primera sección de un proceso de sucesión. En la radicación viene la aceptación de esta persona como heredera y también como albacea, lo que hace que le dé personalidad jurídica para celebrar todos los actos que ella quiera en relación justamente a la sucesión. Lo que yo recomendaría es que primero nosotros tengamos la radicación y una vez teniendo la radicación, podríamos continuar con todos los procedimientos que queramos. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene pues capacidad de representación respecto de la sucesión que está representando, ¿no? Perdón. La radicación viene siendo la sucesión testamentaria. Así es. Ojo, viene siendo la primera parte, la primera sección de la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria tiene 4 etapas. La radicación es la primera, pero es la que necesitamos para continuar con todo lo demás, incluyendo el proceso de compraventa. Ok, entonces ya teniendo la primera etapa de la radicación, ¿verdad? Sí. Así es, y ya con eso ya es donde ella ya es, ya le da la sucesión testamentaria, ya la nombran a ella como dueña de la casa, ¿verdad? La nombran como heredera. Heredera, perdón. Y ya con la radicación ya puede llegar a la adjudicación y adjudicando se puede vender. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Alejandro, una vez más el micrófono. Perdón, muchas gracias. Explica usted muy bien, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por el comentario. Bueno, vamos a tener nosotros, quiero recordarles, vamos a tener más adelantito nosotros una clase completita de derecho sucesorio, ¿eh? El derecho sucesorio para nosotros también es muy importante y vamos a tener una clase integral respecto de las 4 secciones. Vamos a estudiarlas a profundidad, vamos a estudiar teoría en materia de sucesiones. Van a ver, va a ser una clase padrísima, porque de hecho es un conocimiento que no solamente como profesionales inmobiliarios te va a ser útil, sino en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, también es un conocimiento que todos debemos tener con puntualidad. Nora Alvarado, a tus órdenes. Gracias, aquí estoy. Bien, cuando se cancela la hipoteca, se debe hacer una escritura con el notario. Y la pregunta es, ¿se debe llevar al registro público? Claro. Esa escritura, ¿correcto? Por supuesto. Y por último, todos los artículos que nos está mostrando, ¿de qué ley son? Son de la ley, son de la ley registral para la Ciudad de México. Gracias. Son artículos que vienen de la ley registral de la Ciudad de México que utilizo solamente como base, que utilizo solamente como el eje, pues, para que nosotros entendamos, y obviamente, pues, y los equivalentes en todos los estados de la República de la Propiedad. Claudia Pérez rápidamente por escrito me dice, licenciado, ¿nos puede dar las 4 etapas de adjudicación? ¿Cómo no? Lo vamos a ver más adelante, Claudia, pero vamos poniéndolas de una vez. 1, inicio de trámite de sucesión testamentaria, mejor conocida como radicación, mejor conocida como primera etapa o primera sección. 2, el avalúo, inventario y avalúo. 3, rendición de cuentas del albacea. 4, proyecto de partición. Ahí lo tenemos, lo voy a decir más despacito porque luego yo sé que hablo muy rápido. Radicación, inventario y avalúo, ese nada más es la segunda. Rendición de cuentas, 3, 4, proyecto de partición. Erika me pregunta, la cancelación... ¿Proyecto de qué, perdón? ¿Perdón? ¿Alguien preguntó? ¿Proyecto de qué? ¿Número 4? Proyecto de partición. Ya más adelante voy a hacer referencia respecto de a qué me refiero con el proyecto de partición. Rápidamente, Erika Salinas, ¿la cancelación de hipoteca la puede realizar el interesado directamente al registro público? Claro. ¿Tiene que ser a través del notario? No necesariamente. Puede ser directamente. Directamente puede ser por el interesado
yo mismo lo he hecho, o bien por medio del notario. Regularmente esto se hace a través de la notaría, pero no significa que no se puede hacer de manera directa el interesado. Perdón, licenciado, con respecto a eso que menciona, lo que yo sé que los bancos y las cajas que prestan dinero para créditos hipotecarios, sí te obligan a que sea a través de un notario. Sí, claro. Sí, al momento de, a ver, la constitución del crédito para la adquisición, o bien simplemente un crédito simple, para la razón que sea, por supuesto que tiene que ser ante notario público porque de esta manera es registrable. Pero lo que se está, pero la pregunta de Erika es, ¿puedo yo registrar la cancelación de hipoteca? ¿La puedo realizar el interesado directamente al registro público? Ojo, ¿puedo yo llevar la cancelación de la hipoteca que ya hizo en su momento el notario? ¿La puedo yo ir a cancelar? ¿Lo puedo ir directamente al registro público de la propiedad? A ingresarla a dicho registro. La respuesta es sí. Es a lo que yo me refiero. Es a lo que me refiero nada más. Digo, obviamente, pues obviamente todo el sistema financiero y por razones de seguridad jurídica te obliga a que lo hagas ante notario público. El notario ahí hace la constitución de la hipoteca y el contrato se registra, etcétera. Terminaste de pagar. Hay que celebrar ante notario público, cualquier notario público, no el mismo que lo celebró, el que sea, la cancelación de hipoteca. Esa cancelación de hipoteca, ¿la inscribe el notario o lo inscribo yo? Ahí sí no pasa nada. Ya le terminaste de pagar al acreedor, lo podemos hacer cualquiera de las dos personas. Es correcto, gracias. Nada más tenía esa duda. Sí, gracias por aclararlo, Marifer. Enrique de la Rosa me pregunta, hola, el caso que plantea Alejandra, primero habría que ver su testamento. Bueno, claro, el estudio del testamento es fundamental. De hecho, en la clase vamos a estudiar también eso. Vamos a estudiar las partes que integran un testamento para que nosotros en su momento podamos, pues, estudiar, podamos diagnosticar dicho documento y en su consecuencia proceder con la radicación y de qué forma vamos a proceder. Aquí en León es revisar el R20. La constancia de folio real es lo mismo que el R20. Una pregunta, Rubí, con absoluta honestidad, no estoy seguro de mi respuesta. No sé cómo se maneja en el estado de Guanajuato. Es León, Guanajuato. No estoy seguro de cómo se manejan en el estado de Guanajuato. Si alguien también nos escucha de Guanajuato, el R20, no estoy seguro si sea lo mismo el tema de la constancia de folio, pero con todo gusto te lo puedo también investigar. Ya tiene mi número telefónico, con todo gusto lo podemos checar. Recuerden, de lo que no tengo absoluta seguridad, pues obviamente prefiero decir, no estoy seguro de la respuesta y con todo gusto lo puedo investigar para darles un buen servicio. Vamos a ver otro. Alicia Rangel dice, el corredor es especialmente para asuntos comerciales y el notario maneja todo. Básicamente sí, Alicia, así es. Depende de las zonas, porque en Tamaulipas si piden los notarios que se cancele el primer aviso por seguridad jurídica. Bueno, el tema de los avisos preventivos, insisto, también depende de cada zona, ¿eh? Depende de cada zona y también depende de que también es una situación atípica, de la tipicidad con estas situaciones se puedan llegar a dar. Yo insisto de nueva cuenta, pues estamos nosotros trabajando con notarios públicos y obviamente pues esto hace la diferencia. Dice Avitaya, el R20, el código de folio real de la ciudad. Ahí lo tenemos la respuesta, gracias. El R20 es el código del folio real de la ciudad de León, Guanajuato. Pero bueno, ¿pero es la constancia de folio, Ariadna, propiamente? No, esa es la respuesta. No es exactamente lo mismo. Vámonos con... Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿La constancia de folio podría sustituir el aviso preventivo? No. No, de ninguna manera. La constancia de folio no sustituye el aviso preventivo porque son documentos diferentes y porque las finalidades de uno y del otro son totalmente distintas. Gracias. Gracias a ti. Jocelyn, creo que no he respondido a tu pregunta. Hola, buenas tardes. De rápido, licenciado, gracias. El certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles, ¿lo puede solicitar cualquier persona o solamente notarios?
No, cualquier persona. Este lo puede solicitar cualquier persona, es el tipo de certificado. Todos los certificados cualquier persona lo puede solicitar. El único donde tiene el monopolio notario son los avisos preventivos, nada más. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nada más ya para enumerar, dice el artículo 25, el número y fecha de entrada, lo que vamos a encontrar en el aviso preventivo, en el folio, en la constancia de folio, datos de identificación del documento presentado, acto jurídico asentado y los elementos que sean en materia de publicidad, generales de los otorgantes, si consta en el documento, clave única del registro clave única de registro de población, el CUB y también el RFC. Y también contiene aquí, pues obviamente quién es el titular registral y otra serie de información. Obviamente, pues esas informaciones, insisto, siempre son muy valiosas porque a final de cuentas, por un documento que te entregan tan rápido, que te entregan de manera tan eficiente, lógicamente vale la pena siempre pedirlo, ¿no? Vamos con algunos principios del derecho registral que nosotros tenemos en pantalla. Vamos a ver 2 o 3 rápidamente porque ya el tiempo, para no variar, bueno, creo que vamos a ver solamente el primero, porque para no variar el tiempo ya voló. Esta clase ahora sí se me hizo rapidísima. La función registral se presentará con base en los principios registrales contenidos en esta ley y el código, los cuales se enuncian a continuación de manera enunciativa, mas no de manera limitativa. El principio de publicidad, y vamos a dejar el resto para la siguiente clase, es el principio y función básica del registro que consiste en revelar la situación jurídica de los bienes y derechos registrados a través de sus respectivos asientos y mediante la expedición de certificaciones y copias de dichos asientos, permitiendo conocer las constancias registrales. Bueno, pues este principio nos habla que da a conocer la condición legal de los bienes. Este principio abre, pues digamos, con el fundamento más primigenio, con el fundamento más obvio, que obviamente tiene el registro público de la propiedad, que es dar publicidad a los actos jurídicos. Pues bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. La siguiente clase ya sería la 6ª clase. Me parece que ya la 6ª clase ya tenemos el tema de sucesiones. Creo que ya empezamos ya con tema de sucesiones, justamente es la siguiente. Es un tema que a mí en lo particular me encanta. El tema de las sucesiones civiles es un tema que estoy seguro lo van a disfrutar bastante. Dios mediante, no se pierdan por supuesto la próxima clase. De momento, les agradezco mucho la permanencia, les agradezco mucho todas las preguntas, que ahora sí hubo muchísimas preguntas y con todo gusto las respondo. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Ya son las 7, ya hay que descansar.